Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para aprender y entender de economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y en esta ocasión, esta semana, nos vamos a centrar en tres noticias, algunas relevantes y otras sorprendentes o vergonzantes directamente. Relevantes, para empezar. Esta semana se ha aprobado un reglamento muy importante en la Unión Europea que nos va a afectar de forma directa, quizás no hoy, quizás no mañana, pero sí en el futuro, que tiene que ver con el DNI digital, con la identidad digital y con la capacidad que van a tener los gobiernos, los estados europeos, para controlar un poquito más nuestras vidas. En cuanto a noticias ya más de carácter nacional, tenemos a nuestra queridísima, admirada e idolatrada ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para, con esta nueva idea que se le ha ocurrido de cerrar antes los bares y restaurantes en España. Y para terminar, vamos a hablar de una rebaja de impuestos que pretende llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, habéis escuchado bien. El gobierno de Pedro Sánchez se le ha ocurrido la brillante idea de bajar un impuesto en concreto. Luego veremos cuál. Así que arrancamos. Bueno, pues comentamos que esta semana se ha producido una noticia relevante a nivel europeo que va a tener consecuencias para todos nosotros, quizás no ahora, pero sí desde luego en el futuro. Se trata de la aprobación del reglamento europeo sobre la cartera de identidad digital. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es una especie de DNI digital, pero a nivel comunitario. Nos va a servir como documento de identificación, es decir, un DNI electrónico, como el que ya tenemos en España, pero a nivel comunitario. Pero es que además esta nueva cartera de identidad digital va mucho más allá de una mera identificación, ya que va a permitir el almacenamiento de datos personales. ¿Qué tipo de datos? Bueno, edad, filiación, historial médico, titulaciones escolares, titulaciones universitarias, colegiaciones, el permiso de conducir, títulos de todo tipo, membresías, información financiera, cargos y movimiento de cuentas, pago de impuestos, hasta el alquiler de bicicletas. Este tipo de identificación digital no es un mero DNI, va muchísimo más allá. Y aunque la Unión Europea lo ha aprobado a priori, en principio, con carácter voluntario, hay indicios que avanzan que se puede llegar a convertir en algo obligatorio en la práctica. Esto de la identidad digital lo anunciaba la propia presidenta de la Comisión Europea hace ahora 2 años y lo anunciaba así. Jedes Mal, wenn eine Website uns auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns bequem über eine große Plattform anzumelden, haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, vom Steuerzahlen bis zum Fahrradmieten. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden. Atentos a las palabras de Ursula von der Leyen. Una tecnología que podamos controlar nosotros. Nosotros se refiere a los políticos de la Comisión Europea, no a cada uno de los individuos, no a cada uno de los europeos. Una identidad digital confiable que controlemos nosotros. Insisto, a priori esto se va a aprobar con carácter voluntario, pero todo apunta a que se convertirá en obligatorio. Para hablar de este tema tenemos a un periodista, Unai Cano, que ha escrito al respecto, un periodista de The Objective. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Pues fenomenal, encantado de estar aquí. Encantado de que estés con nosotros. Oye, ¿qué es esto de la cartera de identificación digital o de identidad digital que acaba de aprobar el reglamento la Unión Europea? ¿En qué consiste realmente esta nueva identificación? Sí, como bien apuntas, se ha aprobado el reglamento, es decir, se ha dado prácticamente el paso definitivo hacia su aprobación. Y para que la gente lo entienda, lo que está tratando de hacer von der Leyen es
transmitir que es una forma de acabar con cierta burocracia, ¿no? Estamos de acuerdo en que actualmente hay muchos procesos para los cuales es bastante complejo y bastante lento. Pueden ser pues movimientos como el acceso a determinadas subvenciones, alquileres, incluso el alquiler de vehículos. Y lo que quiere transmitir desde Europa es que con esta identidad digital, con esta cartera, va a ser bastante más sencillo acceder a todo ello. Vamos a poder tener una plataforma en la cual vamos a poder almacenar toda esa información. Vamos a también poder llevar a cabo firmas de documentos de una forma mucho más sencilla. El problema que aquí se genera es en manos de quién va a estar toda esa información, qué va a hacer con esa información. Y luego es cierto que ellos hablan de optativo, pero en el pasado ya hemos visto con otras cosas, como pudo ser en un principio, por ejemplo, la vacuna, que se dijo también que era optativa, que al final, pese a que a nadie le pusieron una jeringuilla en el hombro, sí que es cierto que a través de medidas como imposibilitar salir al extranjero si no te habías vacunado, pues se estaban forzando a hacerlo. Entonces, da la sensación de que algunas de las cosas que podrían acabar haciendo en caso de que se aprobase esto es, por ejemplo, bloquear la cuenta bancaria, que de hecho es algo que ya anunció Olaf Scholz, el primer ministro alemán, que tenía pensado hacer con los miembros ultraderechistas que había en el país, ya que consideraba que estaba otra vez en auge la extrema derecha y creía que para evitar ese peligro, una de las medidas que iban a tener que hacer era meterse directamente en las manos o en los bolsillos de los ciudadanos alemanes para frenar esos discursos de odio. Pasó algo parecido, corrígeme si me equivoco, Unai, con las protestas de camioneros que hubo en Canadá, donde también el gobierno canadiense, valiéndose de este tipo de nueva tecnología, también llevó a cabo penalizaciones de carácter económico como bloqueo de cuentas por el mero hecho de protestar en la calle. Sí, de hecho Justin Trudeau en ese momento se convirtió en un pionero, ¿no?, en lo que se refiere a cohibir la libertad en un modelo más occidental. Para que nos entendamos, da la sensación de que detrás de esta cartera de identidad digital que quieren vendernos, parece que cada vez estamos más cercanos a un modelo estilo el de China, ¿no? Puede ser que se hayan dado cuenta algunos países que quizás esas libertades de las que hemos disfrutado hasta hace bien poco en Occidente han podido salir caras, ya que han perdido el control en los ciudadanos y quieren recuperarlo. Y pues parece que a través de medidas como estas lo que se está buscando es esto. Yo creo que es bastante interesante también puntualizar, porque fue bastante polémico en redes sociales, qué votó cada formación, porque al final es cierto que ha salido adelante, pero 190 europarlamentarios votaron en contra. Bien, el único grupo europeo que votó totalmente en contra, todos los miembros, fue el de Identidad Nacional, que es el que forman personas como pueden ser Marine Le Pen, Salvini en Italia, que podrían estar incluso a la derecha de CR, que es al que pertenece Vox. Es cierto que CR también votó mayoritariamente en contra, de hecho el grupo español votó en contra, pero sí que hubo 4 personas, en concreto los que pertenecen a los países de Chequia, Eslovaquia y Polonia, que votaron a favor de la medida. Entonces, es muy habitual que en las votaciones europeas exista cierta libertad de los eurodiputados, que no tengan, digamos, como en España, la obligación de seguir la línea de lo que marca un partido determinado, pero sí que se ha visto, por ejemplo, al Partido Popular, que de hecho ya está respaldando la reelección de von der Leyen, o al Partido Socialista, los socialdemócratas europeos, votar bastante en la línea y ser los que han estado en ese sí, que es el que ha ganado, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a ser bastante interesante, igual que también va a ser interesante las elecciones que se van a celebrar este 7 de junio, en las cuales pues podrían cambiar mucho las cosas, ya que parece que hay nuevas formaciones políticas en determinadas naciones que están ganando mucha fuerza y que podrían dar un giro radical a lo que hay en estos momentos en Europa. Oye, Unai, ¿y quién va a tener acceso? Pero claro, esto de la identidad digital va mucho más allá de un mero DNI. De hecho, en España tenemos el DNI digital también y la firma electrónica, pero vamos, que no es más ni menos que un documento oficial de identidad. Es decir, es lo que certifica tu identidad ante las diferentes administraciones, empresas, etcétera. Pero esto va muchísimo más allá. Estamos hablando de datos de carácter personal, estamos hablando de datos de carácter financiero. La pregunta es, ¿quién va a tener acceso a estos datos? Porque además, si se trata de una identificación europea, ¿esto qué significa? ¿Que va a depender directamente de las autoridades comunitarias? Pues efectivamente, yo he querido ponerme en contacto con algunos expertos en derecho digital para elaborar la noticia en The Objective, y ellos me mostraron bastante preocupación, no solo por el hecho de que al final quienes van a sacar adelante esta medida van a ser quienes van a tener el control de esos datos. Es decir, hablamos directamente de grupos como pueden ser el propio Parlamento Europeo, encabezado evidentemente por von der Leyen, que es la que está encabezada en sacar esta medida adelante. Pero otro riesgo muy importante, que es dónde podrían acabar estos datos, es el de los ciberataques. O sea, estamos de acuerdo en que igual que está habiendo muchos avances tecnológicos, también hay gente que cada vez se está especializando más en el mundo del cibernético, con todo relacionado con el hackeo,
y que esto podría ser un peligro, ya que no estamos hablando de que puedan acceder a tu DNI, que quizás ahora pueden hacerlo ya que lo puedes tener registrado en algunos lugares, sino que directamente pueden acceder a todos los documentos, ya que igual que tiene de bueno el hecho de que puedas cargarte cierta burocracia y acelerar ciertos procesos, también tiene de malo que de un día a otro pierdes totalmente la libertad, y la libertad pasa a estar en manos de unas élites europeas que pueden utilizarlas para, en determinados momentos, si no haces lo que ellos quieren, pues limitarte, por ejemplo, la cuenta bancaria. Pero bueno, siempre vas a tener la posibilidad de ser un ciudadano amansado y de no generar problemas para poder seguir con tu vida lo más normal posible. Y el problema es que incluso siendo así, puede siempre aparecer un hacker que lo utilice para en determinado momento pues amenazarte, sobre todo quizás a las personas que tengan una capacidad adquisitiva mayor, que siempre suelen ser también las que más interesan, ¿no? Porque aparte de las amenazas o los riesgos sobre la posible privacidad de tus datos, que como bien comentas, eso desde luego es un riesgo importante, el hecho de que se produzca un hackeo, de que te roban los datos, y no consiste solo en que te roben el DNI, es que te roban absolutamente todo, porque lo tienes todo prácticamente en esa tarjeta, en esa nueva identificación. Tú que has hablado con algunos expertos en la materia, ¿hasta dónde te pueden exigir es decir, ¿qué tipo de obligaciones te pueden exigir las propias autoridades comunitarias o nacionales con el uso de este tipo de identificación? Por ejemplo, ¿te lo pueden exigir para acceder a un puesto de trabajo, para acceder a una plaza de universidad, para acceder a un préstamo hipotecario? Es decir, lo que a priori se vende como algo voluntario, si finalmente mediante normativas comunitarias o nacionales te dicen no, es que usted solo va a poder acceder a la universidad si tiene la identificación digital de la Unión Europea, si no queda excluido. ¿Esto es factible? ¿Podría suceder? Esto es totalmente factible, y esto llevan relatándolo bastante tiempo medios de todas las ideologías, y de hecho es curioso porque en la propia votación se vio que hubo personas como el Partido Verde Alemán que se opusieron mayoritariamente porque lo consideraron un riesgo, sobre todo por eso. Al final, creo que es un buen ejemplo el coronavirus, porque precisamente esto salió adelante en 2021, unos meses más tarde, y esto pone en riesgo el hecho de que ejemplos que directamente a mí me han mencionado estos expertos con los que me he comunicado, como puede ser el acceder a puestos de trabajo, el solicitar plazas en la universidad, por ejemplo, para tu hijo, el solicitar el acceso al hospital, el pedir un préstamo, el poder alquilar una vivienda, todas estas acciones cotidianas del día a día que en cualquier momento pueden ser necesarias para que nosotros pues, podamos seguir desarrollándonos con cierta normalidad, pueden empezar a ser bastante peligrosas, ya que en caso de no cumplir las especificaciones que se determinen en esa cartera, pues pueden ser totalmente cohibidas y puedes estar ante un claro riesgo de no poder acceder a ellas. Con el coronavirus es cierto que al final era viable quizás el no salir del país, que era quizás de las más graves que había dentro de las imposiciones, por decirlo de alguna forma, pero en el caso de esta cartera de identidad digital ya estamos viendo cómo directamente los abogados y personas que saben mucho de esto, los expertos en derechos digitales, están hablando de que al tener acceso a mucha más información, evidentemente también van a poder limitarte o vetarte algunas cosas en un arco mucho más grande. Entonces, realmente creo que es un riesgo importante al que nos podemos enfrentar. Vamos a creer en la buena fe, aunque yo entiendo que también haya gente, viendo lo que hemos visto estos últimos años, que cada vez tenga más miedo. De todas formas, hay que tener paciencia. Esto, como bien has comentado, lo anunció von der Leyen en 2021. Acaban de dar un paso importante. Todavía vienen elecciones. Estamos viendo que a nivel internacional está habiendo muchísimos problemas económicos de todo tipo, agricultores, en el caso de España todavía agravados, porque tenemos otro tipo de problemas muy complejos, como pueden ser el de los nacionalismos, el de la corrupción, etcétera. Creo que todavía van a pasar muchas cosas. Creo que Europa puede cambiar mucho. Como bien he comentado, las elecciones europeas son muy importantes. También lo son las norteamericanas, que se celebran el 7 de noviembre, si no me equivoco. Puede haber un cambio, puede haber un giro. Esto, en caso de salir adelante y en caso de que siga los pasos que tienen previstos, empezaría a estar vigente en 2025. Así que, de momento, creo que tenemos que ser cautos y seguir informándonos de todo lo que puede conllevar para que cuando llegue el momento estemos preparados y poder enfrentarnos. Pues Unai Cano, periodista de Objective, muchas gracias por estar con nosotros, mil gracias por la información y seguiremos pendientes a ver cuáles son las novedades, las nuevas sorpresas que nos depara este tipo de normativa comunitaria a la mano de von der Leyen. Muchísimas gracias, Unai. Exacto, estaremos al tanto. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que hay.
el nuevo DNI electrónico, que lo venden como una gran oportunidad, pero que desde luego está lleno de amenazas. Porque claro, como bien comentaba Unai, si ahora mismo este tipo de tecnología cae en malas manos, pero ya no solo malas manos por parte de hackers, delincuentes o criminales, sino por gobiernos que pretenden pisotear libertades, va a ser una herramienta muy útil para conseguirlo. Ahí están las amenazas ya directas por parte de algunos ministros al respecto. En Alemania se contempla la posibilidad de bloquear cuentas para determinados ciudadanos o determinadas ideologías. En Canadá, de hecho, se aplicó la congelación de cuentas bancarias al colectivo de camioneros que estaba protestando en las calles. Es una herramienta, como cualquier tecnología, que se puede utilizar bien, pero también se puede utilizar mal en contra de nuestros propios intereses, en contra de nuestros derechos y de nuestras libertades, en manos de políticos desalmados, totalitarios y liberticidas. Eso es un riesgo a tener muy en cuenta. Pero, ¿qué hay de verdad al respecto? ¿Realmente es una amenaza cierta, probable, o realmente esto forma parte de la teoría de la conspiración? Bueno, pues escuchemos a los propios protagonistas. Por ejemplo, a la señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la necesidad de aplicar impuestos, de penalizar a aquellas personas y empresas que contaminen. We all know if we want to keep global warming below the tipping point of 1.5 degrees, we need to cut global emissions. And there's a way to cut emissions while fostering innovation and growth. Put a price on carbon. It is a market-driven instrument, and the message is very clear. You're polluting, you must pay a price. You want to avoid the payment? Well, then innovate and decarbonize. Carbon pricing nudges the private sector towards innovation. It makes heavy polluters pay a fair price. And the revenues can be reinvested in the fight against climate change, in innovation, and in a just transition. This is not only one of the most powerful tools in our hands, it is also one of the most trusted and the most tested. Contaminas, pagas. Esto viene produciéndose en Europa desde hace muchos años. Con el tema del calentamiento global, los gobiernos de medio mundo, especialmente los occidentales y muy especialmente la Unión Europea, están poniendo todo tipo de trabas, impuestos y precios abusivos sobre la energía, sobre el transporte, sobre las industrias contaminantes para intentar reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, que en teoría, según los expertos climáticos y los ecologetas, son los responsables, los únicos responsables del calentamiento global. Hay muchas teorías al respecto, hay muchos científicos que niegan ese tipo de amenazas, que desde luego niegan de forma categórica la posibilidad de que estemos ante una gran crisis, apocalipsis climático, e incluso que cuestionan la influencia del hombre en el calentamiento global. Pero este es el relato oficial, y el relato oficial tiene consecuencias. Desde hace años, muchas empresas, muchas industrias tienen o se ven obligadas a pagar impuestos muy elevados por emitir CO2 a la atmósfera. Mi pregunta al respecto es, ¿qué va a pasar si con este tipo de identificaciones de herramientas digitales las autoridades comunitarias y estatales van a tener acceso, por ejemplo, a la cantidad de emisiones de CO2 que emitimos de forma individual cuando vamos en coche o cuando vamos en transporte público? O por el mero hecho de comer determinados alimentos o comprar determinados productos más o menos contaminantes en función de los criterios ecologetas, rojiblancos, que imponga el gobierno de turno. Con este tipo de herramientas se puede medir o al menos estimar las emisiones individuales de CO2 a la atmósfera. Es decir, con este tipo de herramientas, llegados al extremo,
las autoridades comunitarias podrían decir, oiga, que usted está contaminando o que usted ya ha superado el límite que yo le impuse para emitir CO2. Ya no puede conducir, ya no puede coger su moto, ya no puede salir de su barrio, ya no puede consumir este u otro producto. Lo está diciendo ella, lo ha dicho ella. Si contaminas, pagas. Ahora mismo los gobiernos no pueden establecer un impuesto específico de carácter individual sobre la contaminación de cada uno de nosotros porque no tiene herramientas necesarias, las suficientes para poder calcular o estimar nuestro nivel de contaminación. Pero con el desarrollo de nuevas tecnologías, como esta identificación digital, podría llegar el caso de que nos asignen un límite máximo de emisiones de CO2 de carácter individual o por familia. Ojo, la cosa asusta. Pero esto es lo que dijo von der Leyen, no es la única. ¿Qué dijo, por ejemplo, la reina máxima de Holanda, la jefa de Estado de Holanda, en el World Economic Forum del último año? Atentos. Because in order to open an account, you need to have an ID. Right. And I have to say that when I started this job, there were actually very little countries in Africa or Latin America that had one ubiquitous type of ID. And certainly that it was digital. And certainly that was biometric. And we've really worked with all our partners to actually help that being, to grow this. And the interesting part of it is that, yes, it is very necessary for financial services. But not only. Sure. It's also good for school enrollment. It's also good for health, who actually got a vaccination or not. It's very good to get your subsidies, from the government. So this has not only effect to the financial services. It's a very important issue. Bueno, esto es lo que decía, avanzar hacia sistemas globales de identificación digital para permitir desde el poder acceder a la educación hasta acceder al sistema financiero, es decir, que te abran una cuenta corriente, que te concedan un préstamo o la verificación de vacunas. Claro, es que esto en plena pandemia estuvo en el debate. No solo nos metieron obligados en nuestras casas, sino que incluso hubo proyectos, hubo ideas para obligar a vacunarse de forma obligatoria. Y con este tipo de identificaciones digitales, pues se podría perfectamente saber quién está vacunado, quién no está vacunado y, en base a eso, establecer determinadas medidas de confinamiento, de restricciones. Como digo, la información, los datos, son poder. Pero en manos de las personas equivocadas pueden convertirse en una grave amenaza. ¿Qué pasa si no quieres vacunarte? ¿Qué pasa si superas el límite de emisiones de CO2 o de contaminación que te asignan tus políticos en un momento dado? ¿Y si eres un mal ciudadano? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso los gobiernos tienen capacidad para negarte determinados derechos o determinadas libertades? ¿O negarte el acceso a determinados servicios a pesar de que seas contribuyente, a pesar de que seas ciudadano de un determinado país? ¿Sabéis que esto ya existe? Existe en China. El modelo chino, que comentamos antes durante la entrevista, establece una especie de notas a los ciudadanos, de buenos ciudadanos a malos ciudadanos, mediante tecnología de última generación, mediante tarjetas de identificación ciudadana, de tal forma que si no cumples, si no obedeces a las directrices, a las órdenes del régimen comunista chino, te conviertes en un paria y puedes ser sancionado y puedes ser marginado y directamente expulsado del sistema, sin posibilidad o con muchas más dificultades para acceder a una vivienda, para comprar una casa, alquilar un apartamento, acceder a una cuenta bancaria o que te concedan un préstamo. Eres un ciudadano ya no de segunda ni de tercera, eres un ciudadano absolutamente fuera del sistema, un paria, un condenado socialmente. Este sistema ya existe en China y lo está aplicando con gran eficacia mediante el uso de nuevas tecnologías.
El régimen chino monitorea toda acción y todo movimiento de sus ciudadanos. ¿Pero esto puede llegar a ocurrir en Europa? Bueno, estamos viendo que hay políticos o partidos políticos que, desde luego, no descartan este tipo de restricciones, no descartan este tipo de vulneración de derechos. Por ejemplo, veamos lo que propone el ministro de Economía de Francia en unas recientes declaraciones al respecto. Bonjour à toutes et à tous, je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. L'Europe ne peut pas s'affaiblir économiquement comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas rater le tournant climatique parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas manquer le tournant de l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette union des marchés de capitaux et de faire travailler l'épargne des Européens. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gand. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux. Atentos a lo que dice el ministro de Economía francés. Hay billones, con B, de euros en las cuentas bancarias de los bancos europeos, sin producir. Bueno, seguro que cualquiera de vosotros tenéis algo de dinero en el banco, en vuestras cuentas corrientes o en depósitos bancarios. Entonces dice el ministro francés, esto hay que utilizarlo, porque Europa necesita dinero. La Comisión Europea, nuestros estados, necesitan dinero para afrontar la transición ecológica y combatir el cambio climático, o para invertir en defensa o en transición digital. En sus estupideces, en sus barbaridades, en sus grandes proyectos elefantiásicos que de poco o nada sirven a la mayoría de los ciudadanos, pero sí sirven y mucho a determinadas empresas y élites políticas. ¿De qué está hablando el ministro de Economía francés? ¿Qué es eso de que hay billones de euros en las cuentas bancarias de los europeos, de todos nosotros, que algo habrá que hacer con ello? Pero vamos a ver, ¿usted quién es para decir qué tenemos que hacer con nuestro dinero después de haber pagado impuestos? ¿A usted qué más le da? ¿A usted qué le importa? Si nosotros queremos depositarlo o dejar dinero en el banco, es nuestra responsabilidad, que para eso es nuestro dinero, es nuestra decisión. Algunos, yo desde luego, recomiendo no dejar el dinero en el banco más que nada porque se lo come la inflación. Estás perdiendo dinero año a año, es mejor invertirlo. Pero invertirlo en lo que yo quiera, no lo que quiera el ministerio francés. Es preocupante este tipo de señales, este tipo de mensajes, en primer lugar porque, como habéis visto, habla de, claro, que hay que poner el dinero a trabajar, que qué es eso de que haya dinero en el banco, dinero privado, cuando la Unión Europea necesita más dinero. Entonces habla de crear un mercado de capitales único, que no tiene por qué ser algo negativo, pero con el fin de idear, de crear un producto de ahorro con el fin de canalizar dinero hacia las instituciones europeas. De lo que está hablando básicamente el ministro francés es ni más ni menos que de crear bonos europeos, deuda pública europea en la cual
a la cual, pues canalizar fondos, que los europeos puedan comprar esa deuda pública para que los políticos de la Unión Europea puedan gastar mucho más dinero a sus anchas. En concreto, la Unión Europea necesita 800.000 millones de euros entre 2030 y 2040 para alcanzar sus objetivos climáticos y 75.000 millones adicionales para defensa. Y para canalizar ese dinero, podrían confiscarlo. Pero de momento no han llegado a ese punto. Y lo que están proponiendo es, pues vamos a crear un producto de ahorro europeo y de esa forma, a cambio de un poquito de rentabilidad, como si compras letras del Tesoro o bonos del Estado, pues oye, por un poquito de interés, de esa forma vamos a poder financiar nuestros objetivos y tener mayor capacidad financiera para emprender nuestros proyectos políticos, entre otros la lucha contra el cambio climático y demás. Bueno, pero insisto, esto tiene riesgos porque lo que hoy puede ser que se puede crear con carácter voluntario, como este producto de ahorro, también se puede convertir en algo obligatorio. A mí me parece realmente preocupante que el ministro francés vea como un problema que haya billones de euros de los europeos en cuentas bancarias, porque así lo hayamos decidido. Y si a esto se le suma el euro digital, es decir, las monedas digitales, las llamadas CBDCs, este tipo de amenazas, este tipo de riesgos se acrecientan de forma muy sustancial, porque, entre otras cosas, ese euro digital podría servir para que esos billones de euros que permanecen inactivos en las cuentas bancarias de Europa se pongan al servicio de determinadas empresas o de determinados países y estados, con carácter ya no solo voluntario, sino con carácter obligatorio. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de mensajes. Hay preocupantes amenazas al respecto. Y no solo en materia financiera. La propia von der Leyen hablaba de este modo en el World Economic Forum también del último año sobre cómo controlar las redes sociales. Dear Klaus, let me go back to the number one concern of the Global Risk Report: disinformation and misinformation. Tackling this has been our focus since the very beginning of my mandate. With our Digital Services Act, we defined the responsibilities of large internet platforms on the content they promote and propagate, and responsible to children and vulnerable groups targeted by hate speech, but also a responsibility to our societies as a whole. Because the boundary between online and offline is getting thinner and thinner. And the values we cherish offline should also be protected online. And this is even more important in this new era of generative AI. Now, the World Economic Forum Global Risk Report puts artificial intelligence as one of the top potential risks for the next decade. Von der Leyen habla de desinformación. ¿Qué es la desinformación? Lo que definan los políticos y los gobiernos de turno. Desde luego, los políticos, la mayoría de ellos, mienten más que hablan. ¿De qué van a hablar ustedes de desinformación? Desinformación sois vosotros. Precisamente el hecho de que haya Internet, de que haya multitud de canales de comunicación, es lo que garantiza precisamente el acceso a una información veraz y rigurosa a los ciudadanos. Claro que hay fake news, pero la primera fake news, el primer relato, la primera mentira, la primera desinformación es la que suele surgir de los propios estados y los propios políticos. Y de lo que está hablando von der Leyen en última instancia es, no, información es lo que diga yo. Desinformación es lo que a mí no me gusta. Y si hay algo que a mí no me gusta o que trasciende o se desvía de los valores políticamente correctos que yo impongo, podría censurarlos, podría penalizarlos, podría atacar o restringir determinadas informaciones imponiendo, mediante ley, la censura a determinadas plataformas y redes sociales
que no controlan las autoridades comunitarias ni las autoridades estatales. Los estados le tienen pánico a la libertad. Y lo que es una auténtica maravilla, un auténtico milagro, que es el poder acceder a un inmenso océano de información y canales de lo más diverso en función de nuestros intereses gracias a Internet, los políticos lo ven como una amenaza para ellos mismos, para su poder. Por lo tanto, mucho cuidado con la utilización de la tecnología en manos de los políticos, porque lo que ellos venden como oportunidades en realidad pueden convertirse en graves amenazas para nosotros mismos. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de identificación digital. Hablemos ahora de monedas digitales, del euro digital, lo que puede suponer para nuestras libertades individuales ahora y en el futuro. Bueno, pues estamos con Eduardo Blasco, que es profesor, experto en teoría monetaria en la Universidad Francisco Marroquín, para hablar de este tema, de las monedas digitales, concretamente también del euro digital, de las llamadas CBDCs, qué son, en qué consisten y cuáles son las consecuencias de su implantación. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Manuel. Aquí estamos con ganas de hablar un poco de teoría monetaria, como siempre. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, la Unión Europea quiere crear un euro digital. Ya está en ello. ¿Qué opinas al respecto? Sí, en teoría está en fase de preparación. Todavía no lo han decidido, eso es lo que ellos dicen, que no han decidido si lo lanzarán o no. Están ahora desarrollándolo, ¿no? Están desarrollando un plan y viendo qué van a hacer. Eso es lo que ellos dicen oficialmente. ¿Qué me parece a mí? Me parece que sí, que van con todo y que son por lo menos el banco central de país desarrollado que más avanzado está. El resto, pues la Reserva Federal sí que te dice, no, esto tiene que pasar por Congreso sí o sí, no os preocupéis, que todavía tiene que haber mucho debate sobre el tema. El Banco de Inglaterra te dice, no, tampoco, todavía quedaría muchos años, solo estamos estudiándolo, no sé qué. Pero la Unión Europea sí que te dice, bueno, estamos en proceso de creación y luego faltaría ver si nos decantamos por ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las CBDCs, pues bueno, algún intento ha habido y algo hemos visto, pero todavía es algo demasiado nuevo y que puede adoptar muchas formas. No sabemos exactamente qué es. O sea, estrictamente son monedas digitales que emitidas por bancos centrales, ¿no? Son pues un pasivo financiero del Estado. Y no sabemos exactamente qué forma va a adoptar, cuál no. Podemos imaginárnoslo, ¿no? O sea, cuál es la forma que adoptaría que más le va a beneficiar a los políticos o al Banco Central. O según lo que ellos dicen, que creemos que puede ser lo que emitan, pero no lo tenemos, no lo sabemos todavía están en ¿Cuáles son los argumentos que utilizan los gobiernos, los banqueros centrales, para poner en marcha este tipo de monedas digitales? Y al fin y al cabo ya tenemos tarjetas de crédito, tenemos el dinero en nuestros teléfonos móviles, tenemos dinero en efectivo y también tenemos criptomonedas como por ejemplo Bitcoin. ¿Por qué los estados están ahora insistiendo tanto en la necesidad de crear sus propias monedas digitales, sus propias CBDCs? Claro, lo que dicen es, el primer argumento que dicen, y que puede tener cierto sentido, es, bueno, eliminan o minimizan como poco el riesgo de crédito o el riesgo de liquidez, ¿no? Porque si finalmente una de las posibilidades que tienen las CBDCs, que es como parece ser que van a actuar, que es tú tienes tus reservas directamente del Banco Central, eliminas el riesgo de crédito y de liquidez de los bancos comerciales, es decir, te cargas el intermediario financiero. Y entonces, pues bueno, pues la liquidez dependería del Estado. Si el Estado es líquido, tú también tienes pues esa liquidez, ¿no? No tienes el riesgo de liquidez de la mala gestión de la liquidez que pueden hacer los bancos comerciales. Y esto es cierto. Luego puede haber otros problemas, pero bueno, esto es cierto. Luego también que se reducirían los costes de transferencia internacionales de dinero. De nuevo, también es cierto, ¿no? No puede ser tan sencillo como el intercambio entre los bancos centrales, que se hace actualmente del BIS, pues bueno, sí. Es algo a tener en cuenta. Luego ya veremos si vale la pena por las cosas que tiene, ¿no? Y luego también lo que dicen es que habría una mayor inclusión en el sistema financiero, tanto que más gente podría por fin entrar en él, es decir, abrirse cuentas, gente que está sin banco, ¿no? Esto es la gente sin banco, sin cuentas bancarias, y que sería más sencillo de usar. Habría menos instrumentos financieros y no sería tan complejo como lo puede ser ahora.
Pero bueno, esto luego habría que ver si la gente que no tiene cuenta bancaria quiere meterse, si no, si bueno, más sencillo de usar puede que sea, pero a costa de eliminar algunos instrumentos financieros que hay ahora. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el mercado financiero es de los que se adapta más rápidamente. O sea, igual tú intentas simplificarlo, pero te aparece algo nuevo en la banca en la sombra que ni te imaginabas y no sabes qué va a pasar, que es uno de los problemas. Y luego, con respecto a hacerlo más inclusivo, esto, bueno, es lo que dicen ellos que va a pasar. Luego habría que ver si en los casos ha sido así o no, que para adelantar algo ya, en Nigeria no ha sido para nada el caso. No ha metido más gente en el sistema financiero, sino que al revés, hay mucha gente que la ha dejado desprovista de cualquier tipo de liquidez porque un día llegaron y dijeron el efectivo no vale, y pues te encuentras a toda la gente en los sectores más bajos de la sociedad y pequeñas empresas sin liquidez, sin nada con lo que comerciar. Esto que comentas es importante porque mucha gente lo desconoce. Es decir, el euro digital, las monedas digitales en manos de los gobiernos, las CBDCs son proyectos que están en marcha, pero que en algunos países ya se han implementado. El caso de Nigeria es uno. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la implantación? Estabas comentando el tema de la inclusión, el hecho de que parte de la población ha quedado directamente excluida del sistema financiero. ¿Cómo está funcionando allí? Sí, bueno, en Nigeria han tenido que retirar, han tenido que volver al sistema anterior con el viejo efectivo y el viejo dinero digital, que son los pasivos de los bancos comerciales, y también compatibilizándolo con la nueva moneda digital del Banco Central que han emitido. Es decir, han tenido que hacer una marcha atrás. Nigeria, lo que pasa es que es el caso más interesante porque es el que se intentó hacer, el que más se intentó desarrollar, porque luego ves los otros casos de otros países donde se ha intentado hacer o donde se está haciendo, y son países donde se compatibiliza la nueva moneda digital con la vieja. Entonces, pues bueno, aquí no son muy representativos y tendríamos que ver si creemos que eso es lo que va a ser el futuro o creemos que no, que la diferencia va a ser Nigeria es donde nos tenemos que centrar, porque ahí es donde están los incentivos, ¿no? De eliminar efectivamente todo el efectivo y los pasivos de los bancos comerciales, y que solo el dinero digital de los bancos centrales, ¿no? Los pasivos de los bancos centrales funcionen. Pues bueno, lo que pasó en Nigeria es, primero hubo un referéndum. Esto es algo muy curioso. Se votó en octubre de 2022 y el 99,5% de la población votó en contra. El presidente dijo, bueno, están equivocados, no me gusta, y unos meses después, en diciembre, dijo, igualmente, lo pasamos, lo impongo a la fuerza y nos movemos del sistema que tenemos en Naira, o bueno, a la moneda digital, al CBDC de Nigeria. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, al principio se decía que iba a ser compatible con el viejo efectivo, y bueno, pues al gobierno no le estaba gustando que la gente no lo estaba adoptando en lo que ellos estimaban lo suficiente, y dijeron, no, ahora el efectivo dejará de funcionar. Y de la noche a la mañana, pues te puedes ver los casos de los periodistas que están por ahí y cuentan que hay gente que se quedó en la capital, en Lagos, encerrada, que no podían volver a su provincia porque de repente el efectivo que llevaban encima dejó de funcionar. Muchísimas pequeñas empresas quebraron. La gente pobre, que era la gente que no tenía inclusión en el sistema financiero, pues se quedó todavía más alejada porque el efectivo, que era con lo que operaban, ya ni les servía. A las clases medias se les funcionó bien, pero a quien más dañó de nuevo fue a la gente, pues, de las clases más bajas, que era más de la mitad de la población de Nigeria. Más de la mitad de la población de Nigeria no tenía cuentas con esta nueva moneda digital. Muchas veces no solo por despreocupación, o sea, no solo por no acabar de fiarse del gobierno, ¿no? que muchas veces puede ser el caso, sino también porque no llegaban a los mínimos que les requerían los bancos para poder abrirse con una cuenta con ellos. Entonces, pues bueno, en febrero de 2023, hace cosa de un año, hubieron revueltas violentas en la ciudad contra el gobierno, y al final pues no le quedó otra que dar marcha atrás y volver a compatibilizar su moneda con el viejo efectivo. El gobierno de Nigeria, dijo que iba a introducir un nuevo sistema de efectivo. Que esto es gracioso porque la gente del momento, bueno, pues que los seguía en el momento, decía, oye, ¿qué sentido tiene hacer esto? Es una medida o sea, que te va a quitar puntos, o sea, te va a quitar votos porque van a ser las elecciones pronto, y era, o sea, estás quitando el efectivo, mucha gente se te va a poner en contra,
Pero claro, la idea era meter un nuevo efectivo que ellos decidirían a quién les entraba y cómo. ¿Y qué era esto? Era una medida electoralista total de darle dinero a la gente directamente esperando por estas nuevas elecciones que venían. O sea, que fue un fracaso total. Se intentó sacar rédito político de ahí, tampoco se consiguió y nada, no les quedó otra que dar más cheques. Pero claro, eso, hay que decir, podemos decir, bueno, vale, es tal como estaban antes, solo que tienen ahora una opción nueva de pago. Ya, pero es que el tiempo perdido y todo lo que se ha perdido, bueno, todo el crecimiento perdido de ese tiempo, eso ya no se recupera. O sea, es que es un poco lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Sí, vemos que ahora están como antes, pero no has visto todo lo que puede haber crecido en ese tiempo y todo el daño causado de paso de este experimento totalmente fallido. Juguemos con la doble cara de la moneda. Es decir, por un lado, los gobiernos, los bancos centrales que defienden la implantación y la creación de monedas digitales por parte de los estados te venden las ventajas. Las ventajas, como bien has comentado anteriormente, al principio de la entrevista, bueno, pues el hecho de que te quitas al intermediario de encima, es decir, ya directamente interactúas con el Banco Central, algunas facilidades adicionales en cuanto a transacciones, el tema de la inclusividad, aunque con matices, habría que verlo, porque el ejemplo que has puesto en Nigeria es justo el contrario, pero hablemos de las amenazas. ¿Qué podrían hacer los gobiernos en caso de implantar una moneda digital de estas características y tuvieran el poder para, bueno, pues establecer determinadas penalizaciones, controles? ¿Qué pasaría la puesta en marcha de un sistema de estas características en malas manos, en un mal gobierno? Claro, porque habría que ver, es que una de las cosas es que aunque fuera un buen gobierno, la primera crítica que se le puede hacer, porque me gusta dividirlo en dos, ¿no? Un gobierno con buenos incentivos y buena información y un gobierno con malos incentivos e incluso buena información, ¿no? O mala información también. Pero un gobierno con buenos incentivos y buena información, perdón, todavía se encontraría al primer riesgo, que es el de la ciberseguridad, ¿no? O sea, imagínate meter los datos y meter el dinero de todo el mundo en una base centralizada. Esto, bueno, pues es muy jugoso. Al final, con que hackees exitosamente una vez, por mucho que te cueste, pero con que lo hackees, te puedes hacer con toda la riqueza en el Banco Central Europeo, pues de toda la Unión Europea. O sea, es que por muy bien que se haga, tienes ese riesgo, que ese riesgo no hay que obviarlo, que bueno, pues intuyo que se hará con la última tecnología, a lo mejor que se pueda, se contratará a los mejores hackers buenos para que estén protegiéndolo, pero bueno, es un riesgo que no hay que obviar, y aunque el gobierno, el Banco Central Europeo lo haga con los mejores incentivos y la mejor información, eso está ahí. Luego, también otra cosa que hay que tener en cuenta, que es, de nuevo, aunque lo haga el gobierno, el Banco Central Europeo con los mejores incentivos y la mejor información, no saben cómo puede alterar este gran cambio del sistema financiero. O sea, hay una gran incertidumbre que no hay que obviar tampoco. No sabemos cómo la gente va a responder a ello, cómo no, qué cosas simplemente ni se les están ocurriendo, ¿no? O sea, pueden tener muy buena información, pero es que está lo que no se sabe sobre lo que no se sabe, que eso está ahí. Pero bueno, pensando que efectivamente tienen la información correcta, ¿no? Vale, o los incentivos correctos. Vamos a pensar que tienen los incentivos correctos. La información correcta pueden no tenerla. Al final pueden no saber cuánto emitir o cómo emitir o el tipo de interés al que fijar, que luego hablaremos más sobre el tipo de interés, pero cómo emitir y cuánto emitir. Antes, pues bueno, pues ahora por lo menos son los bancos los que se encargan de eso, de saber cómo prestar, cuánto prestar, estimar la liquidez, cuánta liquidez mereces, tu calidad crediticia, cuánto crédito mereces, pues se encargan de eso, ¿no? Entonces, pues tienes muchos bancos especializados de división del trabajo, entonces te estás cargando toda esa competencia y centrándolo, ¿no? Monopolizándolo solo en el Banco Central. ¿Qué pasa? Que los bancos comerciales sí que es verdad que no lo hacen tan bien como un sistema de banca libre, porque tienen, por un lado, están asegurados los depósitos y por otro lado saben que les pueden rescatar. Es cierto, pero por lo menos tienen una mayor disciplina y están más cerca de la información, ¿no? De la creación de la información, y está esa competencia por lo menos entre ellos para hacerlo lo mejor. Si te cargas todo esto, tienes un gran problema. Que eso, por muy buenos incentivos que tengas, son problemas de información. Y ahora, de nuevo, pensando en que tienen los mejores incentivos en mente. Luego también, bueno, que tendrías el problema de, en caso de ciclo, pues se podría expandir todavía mucho más, porque una de las maneras de frenar el ciclo, antes
con la banca libre teníamos lo que se llama el reflujo de Fullerton, ¿no? De si los bancos emiten demasiado crédito, que la gente no quiere, que no está respaldado por demanda, pues bueno, ¿qué es lo que hacía la gente? Lo cambiaba por oro. Entonces, pues bueno, le quitaba ese oro a los bancos comerciales, se lo quedaban ellos, o lo dejaban el depósito en la cuenta de ahorros y le daba un tipo de interés, ¿no? Entonces cogía los billetes que no daban ningún tipo de interés, los depositaba en su cuenta de ahorros que sí que le daba un tipo de interés. Entonces había un mecanismo para frenar a los bancos. Ahora mismo, de nuevo, el mecanismo que tienen los bancos comerciales para frenarse está, pues bueno, es de una mayor... Es una peor calidad, ¿no? Porque todavía tienes, pues, como decía, los seguros de los depósitos y además el Banco Central de cash. Pero es que si además te cargas esto, te cargas la línea de que los bancos comerciales todavía intentan no hacer demasiado descarte de plazos o tienen el miedo de que no les rescaten o que intentan superar sus competencias, te cargas eso y solo tienes un banco comercial, ahí tienes un gran problema de hasta dónde van a parar los bancos centrales a la hora de emitir. Igual, con la mejor de sus intenciones, dicen, no, es que no queremos tener una crisis, continuamos emitiendo, y te pasa, pues, tienes una receta keynesiana, ¿no? Que para el ciclo, en vez de dejar que caigas al momento de depresión y se reestructure la estructura productiva, pues no, tú continúas emitiendo y empeoras la situación, ¿no? Entonces, eso es un gran problema a tener en cuenta. Y de nuevo, eso aún pensando que tienen los incentivos correctos. Y luego ya, si pensamos que no tienen los incentivos correctos... O sea, esto claro, estamos hablando de los problemas que generaría la centralización de la moneda en un banco central, prescindiendo de todos los incentivos hasta cierto punto positivos, aunque con matices que existen en el sistema bancario, en el sistema actual. Estamos hablando de problemas de seguridad, estamos hablando de problemas de crisis económicas o inflacionarias más graves incluso que las actuales, y esto partiendo de la base de que el Banco Central en cuestión o el Estado en cuestión tiene la mejor de las intenciones. Pero, como bien dices, parte de un problema de información. Tiene buena intención, pero las consecuencias son nefastas. Pero si encima tiene malas intenciones, ¿cómo podría ser usada esa moneda digital por parte de los gobiernos? Pues entonces aquí ya nos ponemos, Manuel, nuestro sombrero de aluminio y podemos ponernos tan conspiranoicos como queramos. No hay límites, que literalmente no hay límites. O sea, cosas tan sencillas que las ves en el mainstream económico, como decir, proponer algo como que haya intereses negativos, ¿no? Porque pues el mainstream económico, bastante influido por la teoría keynesiana, te dirá que, bueno, la renta nacional es igual al consumo, más la inversión, más gasto y exportaciones menos importaciones, ¿no? Entonces, bueno, las inversiones tienden a bajar según Keynes. Entonces, el consumo, el problema de la renta nacional era la disminución del consumo. ¿Cómo podemos potenciar el consumo? Bueno, pues ahora tenemos una herramienta muy sencilla para potenciar el consumo y aumentar la demanda agregada. Poner tipos de intereses negativos. ¿Que tienes tu dinero del banco? Pues bueno, pues eso vas a ir perdiéndolo o incluso te puede caducar. Te podemos poner fecha de caducidad. Es decir, oye, el banco que tengas en nuestras cuentas, en los depósitos en el Banco Central, te va a caducar. O sea, más te vale gastarlo. Ahí tenemos un gravísimo problema que no es ni de los más locos, por así decirlo. O sea, para nada. O sea, todavía te voy a plantear problemas más serios o más difíciles de creer, pero esto es una cosa muy sencilla de creer, sobre todo si, como digo, miras las recetas del mainstream económico, esto perfectamente encaja, ¿no? Hay que incentivar el consumo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de políticos de izquierda, sobre todo criticar la austeridad? Hay que incentivar el consumo. ¿Cuál es una buena manera de incentivar el consumo? Tipos de intereses negativos. Ahora todavía tenemos la barrera de defensa de el tipo de interés negativo se le impone al banco comercial y el banco comercial no te lo impone a ti o tiene otros instrumentos para que el consumidor final no se coma ese tipo de interés negativo. ¿Te cargas a los bancos comerciales, a los intermediarios? Bueno, pues ahí ya no hay manera de escapar de este tipo de interés negativo. Luego, problemas de privacidad. Al final, bueno, pues sí, te garantizan que va a haber privacidad, que no es un problema. Si te miras la manera de hablar sobre las CBDCs de todos los bancos centrales, bueno, de los principales, el de Japón, Unión Europea, o sea, del BCE, de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, todos te garantizan que va a haber privacidad, que no hay problema, tal cual. ¿Qué pasó en Nigeria? Pues en Nigeria pasó que no había nada de privacidad con la excusa de posible financiación a terroristas, pues ahí podían perfectamente ver quién estaba detrás de cada gasto y eso que operaba a través de una blockchain, pero claro, era una blockchain centralizada, o sea, una base de datos centralizada con el gobierno y el Banco Central como el ente que se encargaba de regular y controlar esta blockchain y supervisarla. Entonces, claro, con una excusa tan sencilla de no, es que
la privacidad no os preocupéis, o te lo venderán diciendo, sí, sí que va a haber privacidad, y luego te dirán, no, es que nos hemos dado cuenta que con este dinero se están financiando los criminales, pues entonces solo te tienes que preocupar si eres un criminal. Esta historia que nos cuentan siempre los estados, ¿no? De no, yo solo si eres un criminal, y poco a poco, pues va aumentando esa bola de nieve, ¿no? Y al final todos nos tenemos que preocupar. Si esto ya lo ha dicho Christine Lagarde, que privacidad absoluta no habría. No sabemos hasta qué punto. Alguien puede decir, vale, pero si no eres un criminal no tienes nada que preocuparte. Igual al principio no, pero es que igual tiene incentivo de cada vez revisar más, revisar más y decir, vale, y aquí entramos el siguiente punto de decirte, vale, esto es lo que puedes gastar y esto es lo que no. O sea, es decir, poner restricciones sobre el gasto, sobre cuándo gastar, cómo gastar, en qué, con quién. Imagínate que alguien va contra el sistema. Imagínate, pues Manuel, ahora que estamos criticando esta medida, nos tildan a los dos de enemigos del sistema y nos dicen, bueno, pues ese dinero que tenéis ahí ya no lo podéis gastar, o a mí no me dejan gastarlo en X o Y, o yo he financiado a alguien o he consumido en un negocio en el que también era socio no sé quién, no sé cuántos, vete tú a saber qué excusa pueden encontrar y decirte, vale, fuera del sistema, no puedes gastar, tu cuenta se ha bloqueado. Esto puede parecer una locura, pero es que yo soy lo suficientemente mayor para acordarme hace no mucho que esto pasó durante el COVID en Canadá con los camioneros. Y la gente que estaba los camioneros también. Y puede parecer una locura, pero ahí ya fue difícil o ya saltó a la luz bastante y hubo bastante revuelo. Imagínate cuando lo tengan mucho más fácil y sean casos de estos con tanta frecuencia que te sea imposible estar al tanto de todo y al final pues no nos quedará otra que asumirlo como una parte más de nuestro día a día. Cosas como comer carne, ¿no? O sea, es que esto parece conspiranoico total, pero es perfectamente compatible con toda la tecnología que hay. Entonces la cosa es, si la tecnología les permite hacerlo y tienen los incentivos para hacerlo, ¿qué te hace pensar que no lo van a hacer? Si se supone que todo lo que nos están diciendo es no hay que consumir tanta carne, no hay que gastar tanto en diésel, en gasolina, en ese tipo de energías. Que nos hace pensar que no nos van a decir, vale, tienes un límite máximo de cuánto puedes gastar en gasolina al mes. O dónde puedes consumir. Imagínate que te dicen, no, ya has hecho tu salida anual o tu salida mensual, va, para ser algo más realista, de Madrid, no puedes volver a salir este mes. Y cualquier gasto fuera de Madrid está prohibido. Esto que puede parecer algo muy loco, ¿no? Muy criado, pero no lo es tanto si pensamos en dos cosas. ¿Tienen los incentivos para hacerlo? Sí, claro. Ya lo intentan hacer y a pesar de que no tienen la segunda, que es, ¿tienen la tecnología para hacerlo? Pues con esto perfectamente tendrán la tecnología para hacerlo. Si tienen la tecnología y los incentivos, yo no hay nada que me haga pensar que no lo van a hacer. Y Eduardo, última pregunta al respecto. Imaginémonos por un momento que efectivamente se implanta una CBDC a nivel europeo, un euro digital. Y, oye, la cosa funciona razonablemente, se implanta de forma moderada, de forma gradual, llegado a un punto... los diferentes gobiernos y autoridades monetarias dicen, bueno, la mayoría de la gente está usando nuestra moneda digital de forma más o menos correcta, no se producen esos posibles abusos de los que estamos hablando por parte del poder político y eliminan el efectivo. Desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos evitarlo? ¿Cómo podríamos evadirnos de ese riesgo monetario, de ese riesgo de control por parte de los estados? ¿Hay opciones? ¿Hay alternativas? ¿Hay salida? Hay una opción o un tipo de opciones que todavía no sabemos, que como ya decía antes, los mercados financieros innovan a una velocidad de vértigo, porque al final, como lo que gestiona esa liquidez, ¿no? Que es un bien tan importante, pues bueno, lo podemos ver después del 2008, lo mucho que cambió el mercado financiero. Y yo creo que el mercado encontraría otras maneras de gestionar la liquidez más allá de estas monedas. Y luego tenemos una cosa que, bueno, me parezca un poco que venga a hablar de mi libro, ¿no? Pero una de las cosas por las que la CBDC las critico, pero luego digo, esto puede ser interesante, es que también a mucha gente le facilitaría, le obligarían a moverse al mundo digital para gestionar su dinero, lo cual de ahí a cambiarse por otras monedas digitales sería un paso. ¿En qué moneda estoy pensando? En Bitcoin. Al final, uno de los mayores reclamos en Bitcoin es, y de hecho Satoshi Nakamoto lo diseñó con esa intención, es mirar a los bancos centrales que mal están gestionando el dinero. Conforme peor lo gestionen y además más incentivan a la gente, más empujan a la gente a digitalizarse, mayor será la facilidad de convertirse o de hacer esa transición a Bitcoin. Por tanto, bueno, yo igual peco de un poco optimista,
pero yo creo que esto puede ser una consecuencia no intencionada que no vean, que es que haga que el público se da todavía más crédito a Bitcoin. Y entonces, pues bueno, pues eso sería una posible salida, tener en tus saldos lo justo y necesario para pagar impuestos, para hacer las actividades que quieras hacer, y luego pues pasarte a Bitcoin, que eso es al final, como pasa en muchos otros países, donde la dolarización, por ejemplo, no está permitida, pero al final tienen los saldos justos en pesos y el resto en dólares, o en el Líbano, donde 3/4 de lo mismo, estaba pensando antes en Argentina, ahora el Líbano, donde también intentan atesorar todo lo que pueden en dólares, y luego, bueno, pues tienen la lira libanesa para los pagos mínimos. Pues eso sería un escenario posible que de nuevo, que creo que no anticiparían, y allá de nuevo sería muy difícil que hicieran algo al respecto. Pero bueno, al final yo creo que están los ingredientes necesarios para que se dé ese escenario, pero ya veremos si se da o no. Eduardo Blasco, profesor de Teoría Monetaria de la Universidad Francisco Marroquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo. Pues atentos a lo que ha dicho Eduardo, e incluso en el mejor de los escenarios, muy posiblemente una moneda digital única, exclusivamente gestionada por el Banco Central de turno, supondría crisis económicas más graves como consecuencia de esa expansión crediticia, de esa expansión monetaria a las que tanto están habituados nuestros gobiernos con el fin de fomentar el crecimiento, cuando realmente los auténticos causantes de las crisis que padecemos ahora son, en gran medida, los propios estados y más concretamente los bancos centrales. Crisis inflacionarias muchísimo más graves como consecuencia de esa emisión masiva de dinero. Problemas de seguridad, problemas de carácter financiero debido a la inexistencia o eliminación de intermediarios. Pero cuidado, esto en el mejor de los escenarios. En el peor, podría darse el caso de que nuestros queridos políticos apliquen intereses negativos. Es decir, si tienes tu dinero en el banco, te van a aplicar un interés del -2, del -3, del -4%, es decir, que te van a quitar dinero. Por cierto, esto ya sucedió en los últimos años, en el contexto de tipos de interés nulos e incluso negativos. Los bancos comerciales aplicaron tipos de interés negativos, pero a los grandes depositantes, es decir, a la gente de mucho dinero y a las empresas. Pero esto mismo se podría extender a toda la población. Fecha de caducidad para poder gastar tu dinero. Posible bloqueo de cuentas en caso de que no seas un ciudadano ejemplar o bueno, obediente con el poder político. ¿Qué comprar y qué no? Es decir, cómo, cuándo y en qué gastar tu propio dinero. Ausencia de privacidad. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, podría saber en qué gastas hasta el último céntimo de lo que ingresas. Código de buen ciudadano, como está sucediendo en China. Si te portas mal, te bloqueo las cuentas. Y por cierto, como también sucedió en Canadá, un país democrático, occidental, rico, el gobierno de Trudeau de izquierdas bloqueó las cuentas de los camioneros que protestaban en las calles. Amigos, estamos hablando de esclavitud. Bueno, la otra noticia destacada de la semana, todos vosotros la conoceréis. Resulta que al gobierno no solo le basta con subir los impuestos, despilfarrar nuestro dinero, sino que además nos quiere dejar sin restaurantes. Nos quiere mandar a nuestra camita porque Yolanda Díaz dice que es eso de trasnochar, que es eso de cenar a las 11 de la noche y que haya restaurantes abiertos hasta la 1 de la mañana. Vaya, o sea que nos quiere dejar sin ocio la señora Díaz. Así es como lo explicaba. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi no que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué. No es razonable. Bueno, no será razonable para usted, que a lo mejor no le gusta salir y está en todo su derecho, pero ¿qué pasa con el resto de los españoles? ¿Qué pasa con el resto de turistas? ¿Qué pasa con el resto de la gente que quiere disfrutar de su tiempo libre, de su libertad, para poder ir a donde quiera, cuando quiera?
y a la hora que quiera. ¿Quién es usted, por muy ministra que sea, para decirnos a qué hora nos tenemos que ir a nuestra casa o nos tenemos que ir a la cama a dormir? No somos niños pequeños, señora Díaz, usted no es nuestra madre. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso de que los horarios en Europa? Europa tiene sus horarios y nosotros tenemos los nuestros. Europa tiene cosas buenas y nosotros también. Somos diferentes. ¿Cuál es el problema con la diferencia? ¿Por qué en el resto de Europa tienen horarios distintos? ¿Será porque también el clima es diferente? ¿Será también porque tienen menos horas de sol que en España? Nosotros disfrutamos más del tiempo libre, del tiempo de ocio fuera de nuestras casas, a diferencia de los países del norte de Europa, porque aquí hay algo que ellos no tienen. Se llama sol. Se llama calor. Y por eso, en Noruega, en Finlandia, en Alemania, les encantaría estar en la calle como están los españoles, pero es que allí están buena parte del año a muchos grados bajo cero. Y a partir de las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde es de noche. Señora Díaz, usted, para empezar, no tiene ninguna competencia para meterse en este asunto, porque el tema de los horarios de restaurantes y bares no es competencia ni es asunto del gobierno central, es competencia autonómica y local. Y además, es Europa la que se está españolizando. Son los europeos los que están ampliando sus horarios para parecerse más a España. Y usted lo que pretende es hacer justo lo contrario. Además, es una excepción que los restaurantes abran más allá de la 1 de la madrugada, excepto aquellos que tengan doble licencia para, además, servir copas. ¿Y qué pasa con la libertad de empresa? ¿Qué pasa con la libertad de los trabajadores? ¿Qué pasa con la libertad de los consumidores? Con nuestra libertad para poder ir a cenar cuando nos plazca a la hora que queramos. La cuestión es que este gobierno es un gobierno absolutamente liberticida que lo que quiere es acabar con nuestra libertad. Un negocio, el de la restauración nocturna, que mueve más de 4.000 millones de euros al año. Es un negocio que da de comer a muchas familias y este gobierno también se lo quiere cargar. Vamos a hablar de todo ello con José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, para ver qué opina el sector a este respecto. Muy bien, pues para hablar de esta nueva iniciativa, propuesta por parte de la ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, tenemos a José Antonio Aparicio, que es presidente de Hostelería Madrid. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, José Antonio, lo primero, me gustaría saber cuántos restaurantes hay en Madrid y a qué hora más o menos suelen cerrar. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que afortunadamente en Madrid somos más de 30.000 establecimientos y puntos de venta en toda la Comunidad de Madrid, no solo en el municipio, sino en todos los municipios de la comunidad. Y que el horario que tenemos es un horario que en función de las zonas de mayor o menor protección acústica puede llegar hasta la 1:30 de la mañana y en función también de la licencia, ¿no? Sabemos que el ocio nocturno tiene posibilidad de estar hasta más tarde, pero la restauración clásica podríamos decir que hasta la 1:30 en general podemos tener abierto. ¿Y cuánto empleo más o menos crea la restauración en la Comunidad de Madrid? La última estadística, después de un año fantástico, como todos sabemos, el año 2023 en la Comunidad de Madrid ha sido un año increíble, ronda los 240.000 trabajadores. Aproximadamente de ellos, en torno a 215.000 son por cuenta ajena y los otros 25.000 son autónomos. Por cierto, estamos en el Día de la Mujer con casi un 58% de la mujer incorporada a nuestro sector, que también es un dato que tenemos que reflejar. Es un sector que cubre absolutamente tanto hombres como mujeres, porque como debe de ser está en función de la capacitación y del talento, no tanto del género, ¿no? Así es. De hecho, creo que el sector de la hostelería en general es uno de los sectores punteros en creación de empleo en el último año. El sector turístico está tirando muy fuerte de la economía española, de la creación de empleo, pero dentro del sector turístico, que es muy variado, el de la restauración tiene un papel absolutamente protagonista. Dentro del sector turístico, 3 de cada 4 puestos de trabajo nos da la restauración. Pero es que además a nivel nacional, fíjate que es un sector que se dice pronto, en este siglo ha duplicado el número de trabajadores. Estamos hablando que casi 1.800.000 de trabajadores cuando teníamos en el año 2000 900.000. O sea, es un sector absolutamente intensivo en mano de obra, con todos los problemas que tenemos para encontrar.
sobre todo talento, que es el gran problema, pero es un sector que crea empleo, que genera riqueza y que es muy intensivo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, en mano de obra y en factor humano, ¿no? En Madrid es verdad que es un caso especial, porque Madrid está viviendo un momento que es absolutamente increíble, no solamente en llegada de internacionales, sino en la empatía que estamos generando con nuestro sector. Esto está haciendo que la mayoría de establecimientos asociados y no, lo que han hecho este año es incrementar plantillas. O sea, estamos viendo que en locales que tienen una media de 15 empleados, en el año 23 han tenido entre 2,5 y 3 empleados más. O sea, estamos generando muchísimo empleo, hay que mantenerlo, pero es verdad que es un sector que en estos momentos quizás sea, y de hecho lo es en Madrid, el que más tira de la economía. Entonces, tenemos por un lado un sector, el de la restauración, que Madrid desde luego brilla con luz propia, que está creando riqueza, que está creando empleo. Y de repente nos encontramos con una propuesta por parte de la ministra de Trabajo que dice que, bueno, que eso de que se cierre a la 1 de la madrugada, que eso que no se puede permitir, que nos tenemos que adaptar al horario europeo, al horario de los países del centro y del norte de Europa, donde, por cierto, las horas con luz son muy, pero que muy inferiores a las que disfrutamos en España y que hay que cerrar antes. ¿Cómo os ha sentado esta propuesta por parte del gobierno? Bueno, Manuel, nosotros somos empresarios y sabes que a veces digamos, la primera reacción que tienes es de levantar la voz e igual decir alguna cuestión improcedente. Nosotros, obviamente, representamos a 32.000 empresas en la Comunidad de Madrid y hay que mantener un poco el tono. Lo vemos claramente, es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, igual si tuviera algún fundamento podríamos entrar en el fondo de la situación y debatir. Pero yo creo que no lo tiene. No lo tiene en primer lugar porque estamos hablando de una ministra que evidentemente no tiene ningún tipo de competencias en regulación de horarios. Esto para empezar. La regulación de horarios, como bien sabes y saben todos, es competencia de la comunidad autónoma y en segunda instancia de los propios ayuntamientos. Los horarios son los que son. Y en segundo lugar, cuando tú entras a valorar lo que es el modo de vida de tus propios conciudadanos, de algo que nos distingue, yo rápidamente cuando escuché estas manifestaciones, lo primero que pensé es ¿qué hacen los cientos de personas que salen de la Gran Vía, de los musicales, de los cines, un sábado, a las horas en las que termina la oferta de ocio de esta ciudad? ¿Qué hacemos? Y segundo, ¿qué hacen nuestros jóvenes? Es decir, ¿el mensaje para nuestros jóvenes cuál es? ¿Es que a partir de las 11 no van a tener una oferta de ocio ordenado, seguro y controlado? Porque los problemas del botellón los hemos vivido. Si existe una oferta de ocio de primer nivel mundial, ordenada, que además se ajusta a la demanda, como todo el mundo sabe, ¿cuál es el mensaje que queremos decir para que a una hora hay que limitar? A una hora como las 11 de la noche. No lo entendemos. Los sostenidos que hemos preguntado, la verdad es que el mensaje es como muchísimo más realista. Muchos nos dicen, bueno, pues que trabaje más y que nos deje trabajar, ¿no? Este tipo de mensajes es un mensaje que está fuera de la realidad. Nosotros, ya te digo, desde las asociaciones, desde Madrid, también desde la Confederación Nacional, hemos salido con un mensaje muy rotundo porque yo creo que hay una parte que no se puede consentir y es cuando se quiera entrar en nuestras vidas, atentar a la libertad de empresa, atentar al propio disfrute ciudadano y a la libertad que tenemos de decidir dónde vamos. Y segundo, si el problema es de índole laboral, que es su competencia, entonces podemos hablar también. Pero no mezclemos, por favor, porque ya tenemos muchos ministros que han salido diciendo cuestiones como que somos un sector que aportamos poco valor añadido o que somos un país de camareros. Y la verdad es que estas manifestaciones en el fondo nos ofenden. ¿Y es un problema, José Antonio, el horario nocturno de los trabajadores? Porque entiendo que, como cualquier otra empresa, cualquier otra industria, hay en muchos sectores muchas actividades donde, por una cuestión de obligación, de demanda, de necesidades, etcétera, se trabaja también de noche, pero se trabaja cumpliendo toda la normativa laboral al respecto, por turnos, cumpliendo las horas, pagando horas extra. ¿En esto se escuda la ministra para proponer el cierre anticipado de los restaurantes? ¿Hay un problema desde vuestro punto de vista con el tema de los horarios de los camareros, de los trabajadores de los restaurantes? Bueno, en este país hay 300, a nivel nacional tenemos 300 y pico mil establecimientos. Son 10 veces más que existen en Madrid. Y creo recordar que el último dato de inspecciones de trabajo en el sector está en torno a las 140.000.
Es decir, en el año 23 casi un tercio del sector de hostelería ha sido inspeccionado. No lo sé, como decía nuestro presidente a nivel nacional, si es su competencia que quiere incrementar las inspecciones, que las inspeccione, pero que no regule horarios. Como tú dices, vamos a ver, el convenio colectivo de hostelería de la Comunidad de Madrid lo hemos cerrado hace exactamente un mes con los sindicatos, con las centrales sindicales. Ahí está perfectamente regulado la nocturnidad, es decir, el horario en hostelería, al igual que en otras profesiones, recepción de hoteles, etcétera, etcétera, tiene un plus, el coste hora tiene un plus por nocturnidad y está establecido en el convenio y así se pagan las nóminas. No entiendo cuál es el problema. Si tú acuerdas libremente con un trabajador en un contrato conforme a la normativa, al convenio y al coste hora, ¿cuál es el problema que tenemos para poder dar servicio si nuestros clientes no lo demandan desde las 11 a la 1? Es una cuestión sin pies ni cabeza y lo decimos, nosotros como asociaciones empresariales defendemos a la hostelería que cumple. Y por lo tanto no tenemos ningún problema en salir a defender y a rebatir estos argumentos que no tienen ni pies ni cabeza. Por último, ¿qué efectos tendría en caso de llevarse a cabo, Dios no lo quiera, el adelanto o el cierre obligatorio de los restaurantes de España? Pero en tu caso concreto, que es como representante de Hostelería Madrid, en el caso de Madrid, que los restaurantes pasen de cerrar a la 1, un poco más tarde, allí donde está autorizado, a las 11 de la noche. Lo digo porque, como bien comentas, Madrid se ha convertido en una gran capital gastronómica que atrae millones de turistas que disfrutan no solo del ocio, sino también de la excelente gastronomía de la comunidad. ¿Qué efectos desde el punto de vista económico, ya no solo a nivel turístico, sino también de los propios clientes de Madrid y del resto de España de la hostelería, podría tener sobre el sector una medida de estas características? Pues mira, te diré uno. Directamente en cuanto a generación de empleo, el cierre a las 11 supone renunciar al servicio de cenas. Directamente, es decir, a nadie nos gusta ir a cenar con prisas. Por lo tanto, por mucho que nos estemos europeizando en ese sentido y adelantando un horario de cena, que es verdad que está ocurriendo, a nadie se le va a ocurrir que a las 11 tiene que estar levantado de una mesa cuando tú estás en un día disfrutando una cena con amigos. Por lo tanto, pérdida de actividad, pérdida de empleo. En un momento, por cierto, y eso lo sabes bien, en el que los márgenes, la productividad y la presión de los costes laborales no es la mejor, aunque parezca, y es verdad que el sector funciona, hay una enorme presión de costes y unos márgenes y una productividad y un absentismo laboral, por cierto, muy importante. Por lo tanto, ahí tendría unas consecuencias evidentes. En segundo lugar, desde el punto de vista de reputación internacional y de marca España, lo acabas de decir. España y Madrid está de moda porque es una ciudad libre de horarios, es una ciudad de oferta gastronómica, es una ciudad donde disfrutamos de luz, buen tiempo, muchos días al año y de una oferta de restauración y ocio nocturno imbatible. Si empezamos a moderar, a limitar y estas cuestiones, habrá gente en países que viajen por estas cosas que se lo piensen. Y luego, tercero, hay un tema social que también lo he comentado. La hostelería, igual que los horarios de terrazas, igual que el ocio nocturno ordenado, es una opción de ocio y consumo para nuestros jóvenes de primer nivel y seguro. Si nosotros limitamos estos horarios y cerramos locales, no nos preocupemos, los jóvenes y los menos jóvenes lo harán de otra manera. Los jóvenes a lo mejor se decantan por hacerlo en la calle, como lamentablemente se ha hecho muchas veces, y los menos jóvenes, a lo mejor lo que quiere la ministra es que empecemos a socializar en las casas. Esto es una cuestión muy nórdica y muy de otros países, pero bueno, si ese es el modelo, que nos lo expliquen. Y termino diciendo una cosa. No es que quieran, nos parece que nos están diciendo que nos europeicemos, pero es que es al revés. Si es que lo que está haciendo Europa es españolizarse. Si tú viajas a París, a Berlín, a ciudades, hombre, ya no te hablo de Helsinki, a lo mejor Reykjavik, pero tú viajas hasta Copenhague y te das cuenta que la ciudad se está empezando a generar un ocio ordenado un poco parecido a lo que tenemos aquí. La diferencia es que ellos no tienen ni nuestro sol, ni nuestra alegría, ni nuestra gastronomía. Pero bueno, que lo diga la ministra, si lo que quiere es que vayamos a menos y que nos aburramos y que seamos mucho más simples en todo, bueno, pues entonces lo tendrán que decir. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Manuel. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues esta es la realidad de la hostelería española, que es un grandísimo activo de carácter turístico, pero también de ocio. Tenemos un gobierno liberticida que está dispuesto a todo con tal de coartar nuestra libertad y también nuestra felicidad.
Bueno, esto sí que es una novedad, esto sí que es una noticia porque el gobierno que más ha subido los impuestos en la historia de la democracia española ahora está barajando bajar, reducir, eliminar un impuesto. El IVA. Sí, en serio. Este gobierno quiere bajar el IVA. ¿Pero cómo? ¿A todos los españoles? ¿A todos nosotros? ¿A todas las empresas? ¿A todos los autónomos? No. No. Solo a un grupo muy, pero que muy específico. Atentos, palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Como ustedes saben, en estos momentos no tenemos todavía para la compra de arte contemporáneo un IVA reducido, como tienen otros países de la Unión Europea, y sí he podido trasladarles que soy sensible a esta reivindicación y les he trasladado el compromiso de este ministerio para trabajar con el Ministerio de Hacienda de ver de qué manera podemos avanzar en esa dirección, que yo creo que sería extremadamente positivo. Piensen además que la nueva directiva sobre el IVA nos permite hacer este IVA reducido para la compra de arte contemporáneo, por lo tanto estamos viendo de qué manera también pues podemos recoger esa reivindicación y comprometerlos para hacer la realidad. Por lo tanto, algunas de las cosas que hemos podido discutir hoy con el sector y, en fin, mañana que empieza Arco y que estaremos en la inauguración, pues evidentemente tendremos ocasión de volver a ver y a darle visibilidad a un sector que es clave y estratégico para nuestro país. Pues ahí tienen la propuesta. ¿A quiénes les va a reducir el gobierno el IVA pasando del tipo general del 21 a uno reducido del 10 o superreducido del 4 o incluso exento del IVA, 0%? A usted, a ti, a mí, a los que se levantan cada día a trabajar duramente para sacar este país adelante, a los autónomos, a los trabajadores, a los campesinos, a los ganaderos, a los camareros, ¿les va a bajar el IVA al conjunto de los españoles? No. ¿A quién le va a bajar el IVA al gobierno socialista de Pedro Sánchez y la comunista Yolanda Díaz? A los compradores de arte, a los artistas, a los pintores, a los galeristas, a los millonarios. Vaya. Resulta que comprar una obra de arte en una galería tiene un IVA, como el resto de la inmensa mayoría de productos, del 21%. Lo que está diciendo el gobierno es que lo quiere reducir o lo quiere directamente eliminar. El mismo mes en el que la electricidad ha pasado de un IVA reducido del 10% al 21%. La factura que pagamos todas las empresas y todas las familias en España, más IVA. Ahora, los coleccionistas de arte, los millonarios y los pijiprogres que compran obras de arte, ya sea pintura, escultura, en las galerías, menos IVA. Yo a eso le llamo socialismo caviar. Yo a eso le llamo injusticia. Habla el señor Urtasun de sensibilidad. ¿Sensibilidad con quién? Porque al resto de los españoles nos ha machacado y nos sigue machacando a impuestos. Los que llevan este país adelante, los que se levantan cada día para trabajar, a la gente honrada, a los empresarios, a los trabajadores. Este gobierno nos ha subido más de 50 impuestos en los últimos años. Tenemos una presión fiscal absolutamente desbocada. Estamos asfixiados, ahogados por la fiscalidad abusiva de este Ejecutivo. Y sin embargo, el gobierno habla de sensibilidad. Sí, pero no sensibilidad con los españoles, no, sino con sus amigos los artistas, los galeristas, los pijos, los pijiprogres que consumen ese tipo de arte, que es muy respetable, pero yo también quiero IVA reducido. Y vosotros también querréis IVA reducido. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué solo a tus amigos? ¿Por qué solo a los titiriteros? ¿Sabéis que los cineastas, el mundo del cine también disfruta de un IVA reducido? ¿Que antes ir al cine costaba el 21% de IVA y ahora cuesta el 10%? ¿Por qué? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Sensibilidad. ¿Sensibilidad con quién? Con los tuyos, con los vuestros. Dice además el señor Urtasun que bajar el IVA es algo positivo para el sector. Claro. Y si es tan positivo bajar impuestos para el mundo del arte, para el mundo del cine, para el mundo de los titiriteros,
¿Qué pasa? ¿Que para el resto de la población no es positivo bajar impuestos? ¿Para el resto de las empresas, los empresarios y los sectores económicos de este país no es positivo bajar impuestos? Claro que lo es. Lo es. Pero el gobierno solo se lo baja a sus amiguitos, a sus amiguis. Pues bien, esto es lo que tenemos, amigos. Bajada de impuestos, sí, pero solo para unos pocos, para los suyos. Y con esto acabamos el repaso informativo de esta semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad, gracias a nuestro patrocinador Primor, y muchas gracias a todos por estar ahí. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana.